grabar. Y bueno, les cuento, ¿cierto?, que hoy vamos a empezar a ver otro ejercicio, digamos, que para, digamos, ya como el último ejercicio un poco de ensayo, entre comillas, porque ya el del siguiente es un poco más extenso, porque he hecho la tarea de una sección del año pasado, para que ahí vean un poco de qué se trata el tema de análisis de sensibilidad, y este último un poco ejemplo chico, entre comillas, para recordar cómo modelar, el uso, ¿cierto?, del software, los datos que da y toda la historia. Así que también si tienen dudas con respecto a eso, aprovechen de preguntar, porque después obviamente el foco está mucho más en el fondo en el análisis, ¿cierto? No en hacer el modelamiento, en ingresar el modelo, ni resolverlo, toda esa cosa en realidad, ¿cierto? La parte más mecánica y a esta altura la hemos hecho con varios ejemplos, ¿cierto? Y deberíamos estar como ya un poco más claros. No sé si hay dudas antes de, porque ahora, ¿cierto? Vamos, dime. El archivo de la clase pasada lo subió lo subió al intranet. Debería haberlo subido, a ver, déjame ver. Que lo revisé tipo 3, 4 de la tarde y no lo encontré. Dame. La última clase fue el día 20, ¿cuánto tuvimos? ¿24 fue o no? Parecerse. 24, acá. Creo que fue el día viernes, 24. Sí, ya. Parece que no lo subí. Se lo subo de inmediato. Aunque en realidad ahora no lo vamos a necesitar. No sé si se lo subo al final para no gastar tiempo en eso, porque en realidad no es, digamos, de uso inmediato. ¿Ya? Ya, profe. Ahí se lo quedo debiendo y se lo subo en un rato. Me había pasado. Qué raro. De hecho, sí se los había hecho, fíjense, le había hecho el archivo, pero no se lo subí. Ya, error mío. Falta subírselos. A ver, le voy a compartir la pantalla. Y voy a agrandar esto para que se vea mejor. Ya. En este ejemplo en particular, deberíamos andar un poquito más rápido porque hay hartas características que tiene que en realidad se parecen bastante a la del ejercicio anterior. Conserva una buena parte de la estructura. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Digamos, vamos a reconocer algunas partes, pero obviamente también tiene sus propias particularidades. Voy a agrandarlo, no, sí, dividir y concentración. Ya. ¿Se ve bien ahí de tamaño las letras? Sí. Ya. Voy acá abajo a generar el espacio y vamos. Ya. En este caso, ¿cierto? También se trata de un problema, digamos, de producción, con la diferencia, ¿cierto? Que, bueno, el ejemplo anterior que vimos era un ejemplo que tenía dos productos, ¿cierto? En 3 meses se fabricaban 2 productos. Y en este caso, ¿cierto? Es un solo producto, que también lo fabrico en 3 meses, pero la particularidad es que digamos, el producto para ser fabricado necesita pasar por 2 etapas, ¿ok? Lo que aquí aparece como operación 1 y 2, ¿ya? Quiere decir que obviamente cuando el producto pasa a la operación 1, solamente la 1, lo que yo tengo en ese momento no es realmente el producto terminado, lo que tengo es un producto a medio hacer, que empieza su procesamiento, pero todavía le falta, digamos, determinar. Eso implica, obviamente, que cuando recién el producto pasa la segunda operación, ahí sí se trata de un producto final y por lo tanto, ahí recién yo puedo considerarlo como algo que puede salir al mercado, ¿ok? Antes, lo que pasa solamente por operación 1 y no ha pasado por operación 2, lógicamente que para mí eso con el mercado no lo puedo sacar al mercado, ¿cierto? Es un producto incompleto, algo que en el mercado no tiene ni un valor, así que en ese sentido, digamos, es solo un producto interno. El 2 no, el producto 2 sí va afuera.
Y ese producto 2, en el fondo, o sea, no producto 2, sino el producto que sale de la operación 2, es el que tiene que ver con la demanda que aquí me aparece, con los 500, 450 y 600. Esa demanda es sobre ese producto terminado. Bueno, le damos el enunciado y vamos comentando. Proceso de fabricación de un producto consta de dos operaciones sucesivas, 1, 2. Ok, en ese sentido, como decía, es secuencial. La siguiente tabla proporciona los datos pertinentes durante los meses de junio, julio y agosto. Y ahí aparece la demanda del producto terminado en cada uno de estos meses, ¿cierto? Y la capacidad de operación, pero por cada, digamos, una de estas operaciones también, ¿cierto? Digamos, el producto en sí, como ven, la demanda, a diferencia de lo que habíamos visto un poco la clase pasada, ¿se acuerdan que teníamos un producto? Eran dos productos, pero uno de los productos tenía como un pico muy fuerte de demanda en un mes en particular. Y eso en realidad era lo que nos provocaba, entre comillas, los problemas, digamos, de capacidad. En este caso lo que vemos, ¿cierto? Son demandas bastante más parejas, así que, ¿cierto? Por ese lado, por lo menos no tiene ese comportamiento errático que podíamos de repente apreciar, ¿cierto? En el otro ejemplo. Y las capacidades también, vemos que en este caso son distintas por cada operación, ¿cierto? Tiene sus propias capacidades, pero además de eso, cada mes tiene, digamos, capacidades distintas. ¿Por qué puede pasar eso? En realidad es como bastante normal. Muchas veces la capacidad, por ejemplo, de una fábrica viene dada por la cantidad de días hábiles que tengo, ¿cierto? Eh, y eso eventualmente, ¿cierto? Puede influir fuertemente en la cantidad de horas disponibles, o a veces, ¿cierto? Pueden ser el periodo de vacaciones, cosas por el estilo, ¿cierto? Todo eso siempre me afecta un poco la capacidad de operación que yo realmente puedo reconocer y con la que puedo trabajar. Así que aquí obviamente por eso tenemos variación de capacidad en el fondo. De hecho, agosto, que sea un mes bajo, es bastante común en el hemisferio norte, ¿cierto? Porque cuando ellos tienen sus vacaciones, en realidad es agosto. Julio un poquito, ¿cierto? Menos también, porque obviamente ahí empieza la gente a salir de vacaciones y probablemente de junio para atrás es como lo normal. En este caso, ¿qué otro dato tengo? Producir una unidad de producto implica 0.6 horas en la operación 1 más 0.8 en la operación 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El ejemplo anterior tenía algo súper similar. También tenía, ¿cierto? Un consumo de tiempo por unidad de producto, que obviamente eso yo lo relacionaba finalmente con las capacidades que yo tenía, que en ese caso también estaban en horas. Y que ahí ya llegaremos también a esa misma parte. ¿Qué nos dice después? Se permite la sobreproducción o el producto terminado en parte en la operación 1 o el producto terminado en la operación 2 en cualquier mes para su uso en un mes posterior. ¿Qué quiere decir eso? En términos simples que obviamente se permite el inventario, pero se permite el inventario no solamente, ¿cierto?, del producto final, que era lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, sino que en este caso también ustedes podrían guardar, ¿cierto? Y tener inventario un producto que no está, que solamente pasó por la operación 1, pero todavía debe pasar por la operación 2. ¿Ok? ¿Qué más dice? Los siguientes costos de retención correspondientes son de 0.20 y 0.40 por unidad por mes. En el ejemplo anterior que vimos, ¿cierto? También estaba, digamos, los costos de retención, que se acuerdan que son los costos de inventario. Ese costo de inventario, lógicamente, depende, en realidad yo lo cuento, ¿cierto? Cuando paso un producto de un mes a otro, por ejemplo, si en junio guardo y lo ocupo en julio, ¿cierto? Ese paso de junio a julio lo reconozco el costo del inventario. Pero en este caso, ¿cierto? Lo especial viene de que el costo de la operación 1, ¿cierto? Y el costo de la operación 2 son diferentes. Entonces, por lo tanto, tengo que reconocer si estoy guardando un producto sin terminar, que solo pasó por la operación 1, o un producto final, que obviamente ya pasó por las dos operaciones. ¿Y qué más? El costo de producción varía por operación y por mes. Para la operación 1, el costo de producción unitario es de 10, 12 y 11 en junio, julio y julio, agosto, o sea, junio, julio y agosto respectivamente.
Y para la operación 2, el costo correspondiente de producción unitaria es de 15, 18 y 16. ¿Ya? Esto también, ¿cierto? Si recuerdan el modelo de la clase anterior, ese modelo tenía como un costo de producción, pero era fijo para los 3 meses, para un determinado producto. Era diferente entre los dos productos, pero una vez que llegaban al producto, en realidad era el mismo, ¿cierto? Era creo que 30 y 28. En este caso, ¿cierto? Mis costos son diferentes por mes. Y eso también en realidad puede pasar. Es más realista, digamos, esta situación, porque pasa bastante que los costos van variando porque a veces, no sé, las materias primas son distintas. Por el mismo tema de los días hábiles, ¿cierto? A veces cuando hay un mes que tiene más días hábiles o menos días hábiles, hay costos fijos que muchas veces se prorratean a través de los distintos productos y por lo tanto, digamos, eso va produciendo estas como alteraciones en el fondo en los costos unitarios. Lógicamente que siempre son, digamos, alteraciones relativamente pequeñas, pues, como ven, ¿cierto? Por ejemplo, el Dios 12 y 11, ¿cierto? No es que se dupliquen ni nada, sino que se mueven en torno a un cierto costo. Pero, obviamente, esa variación de costo, por muy pequeña que parezca, va a influir, por supuesto, en la decisión, como vamos a ver. Entonces, 10, 12 y 11 para lo que es la operación 1, y 15, 18 y 16 para la operación 2. Y, por supuesto, se pide hacer un modelo que optimice el resultado de esto. Y aquí, ¿cierto? Llegamos en el fondo a las 3 cosas que siempre tenemos un poco que definir. Por una parte, las variables de decisión, mi función objetivo y la restricción. Guiándose, obviamente, por el ejemplo que vimos la clase anterior, ¿cierto? ¿Cuáles serían aquí mis variables de decisión? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que necesito que este modelo me entregue como resultado? ¿Cuál es la respuesta que busco? ¿Cuánto producir en cada mes de cada operación? Exacto, ¿cierto? ¿Cuánto voy a producir, ¿cierto? Del producto, ¿cierto? En este caso es un solo producto, pero de ese producto en cada una de las operaciones en cada mes. Aquí lo único que sé por ahora, ¿cierto? Y obviamente es por una cuestión de cuadratura matemática, que el total que yo fabrique, ¿cierto? Necesariamente va a tener que ser igual a la demanda, ¿cierto? Porque si no, digamos, el modelo jamás va a fabricar de más porque estaría gastando obviamente en algo que nadie le pidió. Y por otra parte, ¿cierto? Al revés, no va a fabricar de menos porque está obligado a satisfacer la demanda, pero yo sé, digamos, simplemente que eso es el límite, o sea, esa es exactamente la cantidad que fabricará. El tema es cuándo, porque al tener costos variables, tanto de producción como de inventario, ¿cierto? Aquí es el modelo en el fondo y el procedimiento el que tiene que buscar qué es lo que más me conviene, por supuesto, para que esto se optimice. Entonces, ok, mi objetivo es determinar cuánto fabrico y cuándo fabrico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían mis variables de decisión? ¿Cómo defino mis variables? Y ahí sí que se pueden guiar un poco por lo que vimos la clase pasada. Esto se parece mucho también, pero tiene por supuesto un pequeño cambio que representa la situación que está aquí, ¿cierto? Y obviamente, ¿cómo serían mis variables? ¿Cómo serían? Piensen, por eso le digo, en la que teníamos, ¿cierto? En el caso anterior, porque aquí, ¿cierto? Ustedes tienen 3 meses y 2 operaciones. Eso les da un poco la pista de cómo necesitan también distinguir las variables, porque fíjense que los costos que ustedes tienen, costos de producción, ¿cierto? También los tienen por operación y por mes. Entonces, ¿cómo necesito definir mi variable para que pueda hacer uso, ¿cierto?, de esos costos por operación y por mes? O
¿Se acuerdan cómo era el ejemplo anterior? ¿Cuáles eran mis variables en el ejemplo anterior? Parece que no. A ver, vamos a ir a verlo un poquito. ¿Eran las producciones de cada producto? Déjame abrir. Sí, pero ¿cómo exactamente? Si el tema era cómo lo decidíamos. ¿Se acuerdan? Que era demanda de A y B a través de 3 meses. Y nuestras variables de producción las habíamos definido de esta manera. Era la cantidad de producto I, que podía ser, ¿cierto?, 1 o 2 para representar, ya sea el producto A o B, fabricado en el mes J. 1, 2, 3 para junio, julio o agosto respectivamente. Tenía, ¿cierto?, eso, X y J. Era una variable que tenía doble índice porque yo necesitaba distinguir, por una parte, digamos, qué producto se trataba y con la otra índice, qué mes estaba hablando, ¿cierto? Así que aquí obviamente es algo bien parecido a lo que tengo aquí, ¿cierto? Pero yo no tengo dos productos. Entonces, ¿qué es lo que necesito aquí? Necesito hacer distinciones, pero ¿cuáles distinciones son las que necesito? Entre las operaciones 1 y 2. ¿Cierto? Eso ya, uno de mis índices va a tener que ser relativo a la operación 1-2, porque tengo que diferenciar. Estamos hablando del mismo producto, yo aquí ya no necesito, ¿cierto?, hacer distinciones entre productos, porque solamente uno, pero sí obviamente entre las operaciones, porque las capacidades, ¿cierto?, están separadas. Entonces, necesariamente tengo que individualizar cuánto estoy en cada caso, digamos, fabricando para que pueda yo construir adecuadamente la restricción, ¿cierto?, de cada una de estas capacidades. Por eso necesito el número separado. Y de nuevo, sí, aquí obviamente me conviene usar una variable de doble índice. Y digamos que variables, vamos a nombrarlas, ¿cierto?, como variables de producción las vamos a llamar. Vamos a hacer que sea igual X y J. Pero ¿qué necesito que me distinga? Una, ¿cierto? Una variable, uno de estos índices, necesito que me diga si es la operación 1 o 2. Y el otro índice, ¿qué cosa me tiene que decir? El mes. El mes, ¿cierto? Eso en el fondo es la separación que necesito. Voy a decir que X y J, de manera genérica obviamente, es la cantidad de producción fabricada en la operación I en el mes J. ¿Y eso qué es cada cosa? En el mes I, en este caso es 1 o 2 para operación 1 y operación 2 respectivamente, ¿cierto? Entonces el primer índice, si es 1, se va a referir a la operación 1 y 2 obviamente para la operación 2. Y en el mes J, eso va a tomar el valor de 1, 2 o 3 para junio, julio y agosto. Eso, ¿cierto?, en el fondo es lo que me va a decir mi variable. Entonces, ¿cuántas tengo? ¿Cuántas de estas variables de producción tengo si esa es mi definición? 6. 6, ¿cierto? 2 por el lado de operaciones, 2 por 3, que son los meses, genero 6, que obviamente coincide ahí también con las 6 cantidades que tengo de capacidades operacionales. Entonces, tengo las combinaciones X11, X12, X13, X21, X22 y X23. Profe, ¿puedes ir un poquito, por favor? ¿Subir? ¿Acá? Sí, ahí, por Ahí. Entonces, con esta definición, el X11, ¿qué es lo que representa? La operación 1 en junio. ¿Cierto? Es cuánto fabrico en la operación 1 en el mes de junio. Entonces, aquí voy a decir cantidad de
producción fabricada en la operación 1 en el mes de junio. La X12, ¿cierto? Primer índice se refiere a la operación 1 todavía, pero el 2 me indica que es el mes de julio, que la definición es como la misma, pero para julio. Y el 1.3, ¿cierto? Es de nuevo, el primer índice me dice que es operación 1 y el 3 me dice que es en el mes de agosto. Ahí sí, ahí hay más espacio. ¿Cierto? Eso es lo que me dicen las tres primeras variables que se refieren a la operación 1. Ahora, ¿cierto? Tengo que crear en el fondo o definir las tres que tienen que ver con la operación 2. Y ahí, ¿cierto? Tengo una definición para la cantidad de producción fabricada en la operación, pero 2 en el mes de junio, ¿cierto? Eso es X21. El primer índice es operación 2, el segundo me dice que es junio. De acá, es para X22, de nuevo es la operación 2, pero ahora es en el mes de julio. Y el 23 es la operación 2 en el mes de agosto. Y esas, ¿cierto? Son las 6 variables que necesito, que tengo de producción para efectos de, por una parte, eso me permite modelar obviamente el uso de esas horas, de las capacidades. Eso mismo también me va a permitir usar los costos, porque los costos también están, ¿cierto?, separados por mes, ¿cierto?, y por operación. Así que también necesitaba en el fondo que las variables tuvieran ese detalle para poder también considerar los costos como correspondían. Y por ese lado, digamos, de la producción, tengo lo que necesito. Ahora, variables de inventario. Necesito cómo son y cuántas son. Aquí se permite inventario, ¿cierto? Así que, por lo tanto, obviamente, la tengo que considerar. Pero, ¿cómo son las variables de inventario? Sus índices, ¿qué me dicen? ¿Y cuántas necesito? Deberían ser 6 igual. Ya, ¿cierto? El 2, digamos, ¿cierto? 2 por las dos operaciones y por los 3 meses. Sí. En ese caso, ¿cierto? Como arriba decía, ¿cierto? Y como lo comentamos, en este caso, ¿cierto? Se permitía que hubiese inventario de productos que yo todavía no había terminado y por eso, ¿cierto? Puedo tener inventario de operación 1, que en el fondo es un producto que todavía tiene que pasar por la operación 2. Pero perfectamente, ¿cierto? Lo puedo guardar para que el mes siguiente se termine de procesar. Y el inventario de operación 2, lógicamente, es operación, digamos, producto terminado. Así que, por lo tanto, ese es como el inventario normal que uno habitualmente conoce. Lo de que si son 6 o no, lo vamos a ver en las restricciones, pero lo podemos definir, ¿cierto? De la misma manera que definimos la clase anterior, en el otro caso igual puede ser I sub IJ. Y esto es cantidad de inventario, pero el primer índice, ahora lo que me va a representar, ¿cierto? Es en qué operación. Cantidad de inventario en la operación I en el mes J. Ahí de hecho no es en el mes J solamente, sino que a fines del mes J. Estas son variables de inventario, ¿cierto? ¿Cómo? Estas son las variables de inventario, ¿verdad? Y tengo, obviamente, I va a ser 1 o 2 para indicar si es operación 1 o 2. Y los J también, ¿cierto? Toma los valores de 1, 2 o 3, dependiendo del mes. Vamos a ver si más adelante que ahí hay algo, obviamente, que tiene que ver con las variables de inventario, que también nos pasó, ¿cierto?, en el caso anterior. Que podemos o no podemos incluir, que es decisión nuestra, pero el efecto en el fondo es el mismo, digamos, en el resultado, no influye en el resultado. Aquí, ¿cierto? Podemos definir, por ejemplo, I sub 1,1, que sería, esto es la
cantidad de inventario en la operación 1 a fines del mes de junio. Y sub 1.2 es lo mismo, ¿cierto? Cantidad de inventario de la operación 1 a fines del mes, pero en este caso de julio. Y la otra, que es I sub 1.3, cantidad de inventario, la operación 1 a fines del mes de agosto. Esa es la que después, ¿cierto?, vamos a conversar, si es que efectivamente la necesitamos o no, porque no sé si se acuerdan qué pasó con esa en el ejemplo anterior. ¿Se recuerda alguien? ¿No? Ya, pero ahí vamos a revisar. Y las I sub 2, 1, 2 y 3, ¿cierto? De la operación 2 y en los meses 1, 2 y 3, se define obviamente como la cantidad de inventario en la operación 2 a fines de los meses de junio, julio y agosto respectivamente. Y así quedan también definidas las mismas 6 variables en el fondo de inventario. Hasta ahí, ¿cierto? Hemos definido variables, como les decía, ¿cierto? Este caso es, digamos, por estructura, es como muy similar al anterior. Hay varias cosas que obviamente comparten, pero también, ¿cierto?, tiene sus diferencias. ¿Dudas hasta ahora de la definición de las variables? ¿Alguna cosa? ¿No? Ya. Ahora, función objetivo. ¿Qué cosa es aquí mi función objetivo? De partida, ¿qué tengo que maximizar o minimizar? Con los datos que tengo aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que maximizar o minimizar? Minimizar, profe, los costos. ¿Cierto? Esta, ¿cierto? En ese sentido, similar al anterior, lo que me dieron fueron costos de producción, ¿cierto? Unitarios y costos de inventario. Así que, por lo tanto, ¿cierto? Lo que me queda es minimizar costos. Eso, obviamente, lo escribimos acá. Minimizar Z es igual. ¿Cómo es mi función objetivo? Con los datos que aquí tengo. De hecho, aquí vamos a subir un poquito para ver lo que necesito. En realidad es como bastante lo que necesito. Por ahí, no, un poquito más. Ahí tengo casi todo lo que necesito a la vista. Pero igual se entiende en el fondo la estructura. ¿Cómo sería mi función objetivo? Minimizar el costo de la producción en cada operación. Sí, pero la ecuación, pues, ¿cómo son los coeficientes multiplicados por las variables? ¿Cómo son exactamente? Sería para x11 sería 0.20, x11 Recuerden, menos 0.20, sí, pero 0.20 y 0.40 son los costos de inventario, son los costos de retención. Y los costos de producción son 10, 12 y 11 y 15, 18 y 16, ¿cierto? Para operación 1 y 2 en los 3 meses. Y acuérdense que las X son las variables de producción y las Y son las variables de inventario. una serie entonces 10x11 más Sí, 12x12 ¿cierto? más 11x13. ¿Cierto? Porque 10, 12 y 11 son para la etapa 1, para operación 1 en junio, julio y agosto. Y acuérdense, las variables, ¿cierto?, de producción me dicen eso. Conservo el 1 en las 3 porque es operación 1 y varía el segundo índice 1, 2, 3 porque es los meses junio, julio y agosto, como está acá. Y ahora tengo que agregar lo que corresponde a la operación 2. ¿Cómo sería? Sería x21, 15x21 ¿Esto? 18x.
Y 16 X2. Y 16 X2. X23. Ya, esa es la parte de producción por ahora, ¿cierto? Eso me cubre el costo de fabricar, de cuándo fabrico, ¿cierto? Particularmente. Ahora, ¿qué me falta? La parte de inventario, ¿cierto? Eso igual lo tengo que considerar. ¿Cómo sería en esa parte de la función objetivo? Con los costos de reducción, profe, retención. La retención, ¿cierto? Sí, esos son los que tengo que considerar, el 0.20 y el 0.40. Ahora aquí, ¿cierto? Hay una pequeña diferencia que es que ese costo no varía, ¿cierto? De un mes a otro. Depende de la operación, pero no depende del mes. Entonces, ¿cómo sería la forma? 0.20, X1, X2, No, X3, pero X, Y, X, Y. Y, ¿cierto? Aquí Sí. las variables son las Y. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ahora lo escribí allá abajo. Más ¿Cierto? 0.40 de De la, I21 todas las, más I22. exacto, todas las otras. Y 2, 1, 2, 2, 2, 3. Profe, consulta. Dime. Acá, como el costo de retención no depende del mes, si Ajá. en el caso, asumiendo que como no afecta al mes, ¿es necesario que para los sistemas de Excel o el Lingo se le agregue el segundo subíndice? A la variable dices tú. ¿Mm? Porque podría Claro. eliminar la variable y dejar 0,2 por I1, Ya. porque no me considera el mes. Sí, pero Entonces, la variable recuerda que lo que te tiene que distinguir, o sea, no es por costo, que en realidad el costo obviamente es igual para todas, claro, pero la variable en la operación, digamos, por el traslado de productos de un mes a otro, tú tienes que distinguir en qué operación lo está haciendo y en qué mes lo está haciendo, porque eso porque, obviamente te va a balancear la demanda como corresponde, ¿cierto? claro. Y toda Y esa otra parte. En y así realidad esa fue es la como, restricción. así fue como lo definimos también. Claro, en realidad Claro. es en la parte, digamos, por el lado, digamos, de las restricciones que este modelo te exige que tenga esa separación. El costo no, claro, ahí el costo tiene el mismo costo y ningún aporte está haciendo la división. Pero para las restricciones, porque en realidad estás hablando de dos, digamos, producciones distintas, operación uno y 2 y en distintos meses, ahí sí que necesitas que la variable lo esté haciendo las distinciones. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, ahora ya, tengo, ¿cierto?, mi función objetivo, que en el fondo, ¿cierto?, es la suma de nuevo, costos de producción por una parte, toda la primera parte son costos de producción, y la segunda, ¿cierto?, son los costos de inventario. Aquí, ¿cierto?, se ve que, bueno, los costos de inventario, como decía recién su compañero, son los mismos, pero por la parte de producción, ¿cierto?, sí tengo variaciones entre un mes y otro. Ahora, las variaciones, como veíamos, también son un poco, digamos, entre comillas, sutiles, son valores cercanos, etcétera. Pero, ¿cierto? Ahí es donde precisamente el modelo de optimización lo que me busca, en el fondo, es el poder determinar si esa variación que tengo, por ejemplo, 10, 12 y 11, es lo suficientemente importante, lógicamente, como para que la decisión, ¿cierto?, se tome hay, digamos, una preferencia por alguna cosa. O sea, obviamente el modelo, digamos, el procedimiento del simplex toma todo eso en cuenta, toma todos los detalles en cuenta, lógicamente, para buscar la solución óptima, dado, digamos, toda la disponibilidad de información que tiene. Y ahí iremos a ver, ¿cierto?, cómo se comporta. Restricciones. Bueno, vamos acá arriba un poco al enunciado. Pongámoslo acá, que se vea todo. Ya. ¿Qué restricciones ven ustedes? Grupos de restricciones primero. ¿Cuáles son los grupos de restricciones que yo debería aquí definir? La de producción y la de inventario. ¿Cierto? Las de producción por una parte
¿cierto? Imagino que tú te refieres al tema de la capacidad de operación, ¿cierto? O sea, digamos, esta capacidad, ¿cierto? Ese 800, 700, 550, etcétera, etcétera, que esos números se respeten, ¿cierto? Que efectivamente no vaya a ocupar, digamos, horas que no tengo disponibles para la producción. Ya. Y eso lo podemos definir como capacidad de producción, como un grupo de restricciones. ¿Y las otras cuáles serían? Ahí las mencionaste. ¿Cuáles No sería tu grupo? sobrepasar las mismas capacidades, pero en el inventario. No, de hecho, recién cuando lo mencionaste, ¿cierto? La capacidad de producción, también dijiste otra cosa, que en realidad estaba más cerca de lo que es, porque ahora está mezclando cosas. Hay algo más que tengo que respetar y asegurar en el fondo, que cumplo. ¿Qué es lo otro? En el tema de la operación, dice usted. No, la parte de operaciones, digamos, de la capacidad ya está en el fondo cubierta con ese grupo de restricciones de las capacidades, pero hay algo más por ahí también que tengo obviamente que asegurarme que lo cumplo. La demanda, no supera la demanda. Es cierto, es la demanda en el fondo. Aquí, ¿cierto? Tengo que asegurar la demanda e inventario, o sea, se pone junto porque como te acuerdan del problema de la semana pasada, yo, por supuesto, a través de la producción yo satisfago la demanda, pero el inventario lo que me permite efectivamente ver el cuándo yo hago esa producción para una determinada demanda, o sea, me deja elegir en el fondo el cuándo produzco, dado que puedo mover ciertos productos a través de los meses. Así que, por ese lado, demanda e inventario es un grupo y capacidad de producción el otro. Digamos, con las, digamos, restricciones y la separación que tenemos de datos. De nuevo, en capacidad de producción, ¿cuántos grupos, digamos, de restricciones tengo? Porque aquí también hay capacidades de producción, pero también tengo obviamente distinciones internas. ¿Hay cuántos grupitos de restricciones me aparecen? 6. ¿Cierto? ¿Por qué? Tengo 2 operaciones en 3 meses. ¿Cierto? En el fondo, la capacidad aquí de producción está limitada primero por cada operación y también por cada mes, ¿cierto? Todo está separado. Así que lógicamente tengo que hacer ese reconocimiento. Por orden, simplemente por una cuestión de medida estética, ¿cierto? Podemos decir que hablar de capacidad de operación 1, que hacemos primero la de la operación 1 y después, ¿cierto? Podemos también hacer la de la operación 2, solamente para distinguir ahí clarito qué se trata cada una. Estas restricciones son súper simples. La operación 1, ¿cierto? Tengo 800, 700 y 550, lo vamos a escribir aquí, 700 y 550 como capacidad en los meses de junio, julio y agosto. Como esta es el límite de capacidad, ¿cierto? Lo máximo que yo tengo disponible, obviamente la restricción tiene que ser menor o igual, porque no puedo ocupar más que esto, pero sí podría eventualmente ocupar menos. Así que lo que sea que vaya a estar aquí al lado izquierdo, y obviamente va a ser el consumo de esas horas real, por el lado derecho tengo ese límite. Entonces, ¿qué es lo que va al lado acá izquierdo? Las ecuaciones en realidad son bastante simples, X11, ya, pero parece que las variables x11 directamente lo que dice es cantidad de unidades que yo produje en esa operación ese mes, pero son unidades. Por el otro lado, ¿cierto? Los 800, 700 y 550 son horas. Así que obviamente tengo que tener horas a los dos lados.
cómo lo convierto para que a los dos lados obviamente tengo horas. Porque sí, claramente aquí, operación 1 en este mes que, a ver, vamos a escribirlo aquí, ¿cierto? Esto es junio. Julio. Y esto es agosto. Perfecto, que aquí obviamente va a tener que ir X11, porque es cuánto fabriqué en la operación 1 en el mes de junio. Pero algo le falta porque todavía eso no es, digamos, no son horas por los dos lados. Tengo solamente horas al lado derecho. ¿Qué es lo que me falta en el lado izquierdo para que realmente tenga puras horas a ambos lados? Transformar el 0.6 horas, profe, por ¿Pero unidad. por qué transformarlo? Es que ya está en unidad. Es 0.6 horas y producir una unidad de producto, dice arriba, ¿dónde está? Acá. Producir una unidad de producto implica 0.6 horas en la operación 1. Ya viene unitario. Entonces habría que multiplicarlo por el X11 por 0,6. ¿Cierto? Es simplemente eso. Ahí se me corrió. Cada unidad de la operación 1, independiente, ¿cierto?, del mes, eso aquí no tiene que ver el mes, se demora, ¿cierto?, 0.6. Al multiplicarlo por el total, ¿cierto?, de unidades que proceso en la operación 1 ese mes, tengo aquí el consumo de tiempo total. Y eso es lo que no tiene que pasar de 800. Y así de simple, es súper directo, es el tiempo que gasto por unidad por el total de unidades que estoy fabricando. Y obviamente eso ya les da toda la pista que necesitan para las otras dos. ¿Cuáles son las otras dos? Claro, La cambiar operación. el segundo subíndice, ¿no? Claro, el mismo tiempo, pero es la operación 1 en el mes 2. Y acá también es el mismo, digamos, el mismo gasto de tiempo de la misma operación, pero en el mes 3. Y ahí, ¿cierto? Esas son las tres restricciones que tienen que ver con el uso de la capacidad de la operación 1. ¿Cómo son las de la operación 2? Por supuesto, súper cercanas. Se parecen mucho. Es lo mismo, pero con 0.8. Y Sí, cambiarían. No, las unidades se 0.8, mantienen igual. claro. Y aquí la variable que me sirve es obviamente operación 2, ¿cierto? En el mes 1, y eso tiene que ser menor o igual a 1000, ¿cierto? Claro. O sea, acá. Tengo 0.8, también operación 2 en el mes 2. Eso no puede ser más que 850. El mismo, ¿cierto?, consumo unitario por mes 2, o sea, operación 2 en el mes 3. ¿Cierto? Aquí de nuevo, esto es junio. Oh. Este pecado. Ahí sí. Junio. Julio. ¿Cierto? Pero obviamente para la operación 2. Esas son las restricciones que digamos, me controlan que no ocupe más capacidad de la que tengo. En este caso son súper sencillas. ¿Por qué? Porque en realidad mi variable ya era súper directa. Entonces, en realidad, ¿cierto? De esa manera no tenía que hacer ningún cambio ni nada raro, obviamente, que me permitiera usar la variable, no tenía que sumar, nada por el estilo. Aquí directamente, ¿cierto? Yo ya podía ver efectivamente lo que me servía. ¿Qué más? En esta parte, ¿cierto? Producción, no hay nada más que agregar. No sé si hay dudas antes de ir a ver la demanda de inventario. Capacidad de producción aquí. Vamos a subrayar para que ir separando, que se distinga. Ya. Si no hay dudas, seguimos con lo que es demanda de inventario. De nuevo, aquí, ¿cuántas restricciones necesito en demanda de inventario? 6, profe. Ya, ¿por qué 6?
¿Cuáles son? ¿Qué tienen que representar? Para las dos producciones, ¿Cierto? Necesito, obviamente, para cada operación, yo necesito su propio, digamos, balance de demanda e inventario. Y también, ¿cierto? Están los 3 meses, entonces obviamente necesito la separación de digamos, el mes por una parte y de la operación, y eso obviamente me crea las mismas 6 combinaciones en el fondo. Pero ahí obviamente ahí vamos a ver un detallito. Vamos a partir por la operación 2, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué la operación 2, porque la 1 en realidad acá confunde un poco más. Operación 2, ¿cierto? Estamos hablando de que es producto final, ¿cierto? Aquí ya realmente el producto está saliendo, se va a ir al mercado y por lo tanto, en este caso, estos 500, 450 y 600 son realmente la demanda que tengo que satisfacer, porque aquí ya hablamos del producto final. Y lo construimos igual, ¿cierto? Como pensamos en el ejemplo anterior, cómo nosotros, ¿cierto? Trabajamos este grupo de variables, o sea, de restricciones. Primer mes, tengo que fabricar 500. ¿De dónde saco esos 500? ¿Cuál es la variable que me representa la fabricación de esos 500? X21. X21, ¿están de Ujú. acuerdo los demás? Esto tienen que tenerlo bien claro, porque aquí precisamente después cuando hagamos la otra parte se pueden confundir, así que esto es importante que tengan claro que es 2-1, ¿cierto? ¿Dudas? Acuérdense, es 2-1, ¿cierto? Porque, como les decía, la etapa, digamos, secuencial, el producto es secuencial, la fabricación, y por lo tanto solamente una vez que el producto sale de la segunda parte, ¿cierto? De la segunda operación, realmente está terminado para ir al mercado. Por eso tiene que ser 2-1. Lo que está en el primera operación, cualquier variable que sea x1 algo, no me sirve para satisfacer estos números, porque eso todavía tiene que pasar por la operación 2. Lo que sí pasó por la operación 2 son los X2 algo, y esos obviamente sí me sirven para ir a satisfacer la demanda. Y aquí, ¿cierto? Estamos en la situación de que estoy en el primer mes, ¿ya? Tengo mis 500 de demanda y la única posibilidad en el fondo que tengo para poder sacar, ¿cierto? De dónde sacar producto para satisfacer esos 500 de demanda está precisamente en que lo fabrique. Y la única parte donde lo puedo fabricar es en el X21, ¿ok? Ahora, ¿qué más podría hacer con esa capacidad que el X21 tiene? Genera el Solamente, inventario para el siguiente mes. ¿cierto? Esa era la otra parte, que también lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Yo si bien tengo como exigencia mínima hacer esos 500, de seguro tengo que hacer esos 500, pero podría, si es que me sirviera, ¿cierto?, generar más. Y aquí es donde aparece, ¿cierto?, la I sub 2, 1. ¿Por qué? Tiene que ser 2 porque estoy hablando de que es el inventario de lo que sale de la segunda operación. Y obviamente es a fines del mes 1. Esto, ¿cierto?, de nuevo es junio. Esto acá abajo será julio y el de abajo será agosto. Tengo lo que fabrico en la segunda operación en el mes 1, lo puedo ocupar para la demanda o lo puedo guardar en parte para el mes siguiente. Esto, ¿cierto? Ese I sub 2.1 pasa a ser inmediatamente parte del producto que yo tengo disponible el próximo mes. Obviamente el modelo decidirá si es que efectivamente lo ocupo o no, pero tengo que reconocer que aquí, al recogerlo en junio, lo tengo que dejar disponible en julio. ¿Qué otra fuente de producto tengo en julio para usar? Más X22. ¿Cierto? Lo que fabrique en la segunda operación el segundo mes. De nuevo, lo puedo ocupar en la demanda, pero ¿qué más puedo hacer?
Sumarle el inventario. También tener inventario de la segunda operación en el segundo mes. Si tengo obviamente inventario de esta operación en el segundo mes, también lo tengo que dejar disponible a principios del otro mes. Y nuevamente tengo capacidad de producción, ¿cierto?, de esta operación en el tercer mes para satisfacer los 600. Ahí, ¿me falta algo? Dependiendo del caso, ¿no? ¿Cierto? Nosotros habíamos arriba, cuando definimos las variables, si se recuerdan, habíamos considerado la I sub 1.3 y la I sub 2.3, ¿ya? Podríamos aquí haber puesto I sub 2.3, y de hecho lo podemos hacer si quieren, introducimos el modelo así. Pero esa I sub 2.3, como no tenemos, ¿cierto?, dónde dejarla, no hay mes de septiembre para depositar ese inventario, y como mi función objetivo, ¿cierto?, está considerándola con un costo asociado, esa variable igual va a ser 0. Así como está planteado en esta parte, en esta manera, necesariamente, digamos, el modelo lo va a dejar en 0. O sea, aunque nosotros le incluyamos ahí. Podemos dejarla. De hecho, vamos a ver después que en realidad no la vamos a ocupar. Como digo, eso no constituye particularmente un error, sino que es solamente una cuestión de criterio de uno si le incluye o no le incluye. Solamente que no es necesaria en el fondo, pero se puede perfectamente escribir ahí. La operación 1, ahora, ¿cómo funciona? Ahí es donde está, ¿cierto?, está un poco la diferencia de este modelo. Para la operación 1, ¿cuál es su demanda? Ese es el tema. Porque los números que yo tenía acá, ¿cierto? ¿Dónde estoy? El 500, 450 y 600 es demanda externa. Eso es en realidad, ¿cierto?, lo que el mercado de afuera me está pidiendo. Pero una cosa es lo que pasa fuera del mercado y otra cosa es lo que la etapa 1 debe hacer para surtir a la etapa 2. El tema es ese. ¿Cómo Sería, represento profe, ese pase? el X21 más el X22 tiene que ser menor al 800, no, al 500. No. Igual al 500. No. Yo lo dejaría, ¿Sí? yo lo dejaría desfasado. Por ejemplo, el I21 tiene que ser ¿Ya? menor o igual a 450. El 2.1. Claro. ¿Ya? ¿Por qué el 2.1 con respecto al 4.50? Ah, tú dices, por eso desfasarlo, como Claro. cambiarlo de mes. Claro, porque el inventario lo voy a dejar a fin de mes y va a ser parte del mes siguiente. O sea, no tiene sentido que produzca para agosto, en junio. No deje ¿Ya? inventario para agosto. Entonces, tiene que ser igual o menor a la demanda de julio. Ya. A ver. Visto de otra manera. Por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo, aquí vamos a escribir los meses. Junio, julio y agosto, ¿cierto? Arriba, digamos, dadas las ecuaciones que tengo arriba, Profe, tengo, ¿sí? ¿por qué en este caso se parte primero con la operación 2 y no con la operación 1? Ahora van a ver por qué. Porque hubiera sido mucho más enredado el partido con la 1. Ya, vale. Ahora verán por qué. Ya. ¿Cierto? Tengo en los meses de junio, julio y agosto, ¿cierto?, las variables que representan el cuánto voy a fabricar en la etapa 2 esos meses, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Son esas tres. Es donde yo le digo que X21 tiene que ser menor o igual a 450, X22 menor igual a 600 y X23 igual a 0. Ya. Pero mi pregunta es otra. En este caso, X21, si yo, por ejemplo, aquí ya genera 500, ¿cierto? Satisface la demanda y fabrica 200 más para inventario, ¿cierto? Entonces X21, ¿cierto? Va a ser 700, ¿cierto? Ya. Si X21 en ese caso es 700, ¿qué valor debe tomar X11? Porque X21 puede ser 700 solo si X11 hace al menos 700,
700 o más, ¿cierto? Porque de alguna parte tiene que sacar sus unidades para poder fabricar. Porque realmente X21 tenga un valor mayor a 0, ¿cierto? Yo estoy obligado a que eso haya pasado primero por la primera etapa. Entonces aquí la pregunta es, tengo X11, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué relación hay entre ellos? Entre X11 y X21. ¿Que uno genera el otro? Ya, pero ¿cómo hay que le pongo? Menor igual, igual, mayor igual, ¿qué le hago? Igual. ¿Cierto? Estamos cerca. Lo mismo que en el caso de X21, o sea, perdón, X12, la producción de la etapa 1 en el mes 2, ¿cierto? Necesariamente me apunta y me ayuda a lo que voy a producir en la etapa 2, y el X13 alguna relación tiene con lo que también yo haga en la segunda etapa, la segunda operación en el mes 3. Estoy cerca, pero hay algo más que me falta ahí. ¿Qué me puede Agregarle los faltar? 500, las unidades, profe. No, los 500, ¿cierto? Toda esa parte va necesariamente ligada solo a la segunda operación. Sumarle el inventario entonces. Del Exacto, producto ¿cierto? X1. En este caso, ¿cierto? Lo que aquí me está faltando es reconocer que yo tengo la opción de tener inventario, ¿cierto? De lo que sale de la operación 1 sin terminar, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Es en el fondo igual que el modelo está arriba. Lo que yo fabrique en la operación 1 en el mes 1, ¿cierto? Lo puedo ocupar para pasarlo a la operación 2 el mismo mes, o bien lo puedo guardar, ¿cierto? En I21. ¿Cierto? 1, porque es operación 1 en el mes 1. Si lo guardo, lo puedo dejar disponible el próximo mes para que sumado a lo que ese mes fabrico, se ocupe en lo que necesita, ¿cierto? La segunda operación ese mes, o bien Y uno, nuevamente puedo guardar. Si guardo, lo pongo disponible el próximo mes, más lo que haga ese mes, lo puedo ocupar para lo que necesita la segunda operación el tercer mes, y aquí de nuevo, ¿cierto? Puedo poner esta variable, ¿cierto? Que ahí puede o no aparecer, ¿cierto? Y de todos modos, el modelo no lo va a ocupar, como les digo. Eso en el fondo es lo que me relaciona, ¿cierto? La operación 1 con la 2, ¿ok? Ahí es donde está, digamos, el detalle, que la demanda de la operación 1 es en realidad lo que la operación 2 requiere. Y la operación 2, obviamente, su demanda real es la demanda externa. ¿Ya? ¿Se entiende? Pues muy enredado. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Ya. Eso es en realidad cuando, bueno, les aparecen modelos, ciertos sistemas donde hay dependencias de etapas en el fondo, donde hay cosas secuenciales. Recuerden eso, que siempre en el fondo, bueno, de donde sale el producto es, digamos, realmente lo que tiene que ver con la demanda externa. Pero internamente, ¿cierto? También digamos, una etapa va dependiendo de la otra, o sea, se van alimentando entre ellas. Y esa alimentación interna obviamente tiene que quedar aquí en alguna parte plasmada para que efectivamente obligar, entre comillas, a que las etapas anteriores fabriquen realmente lo que las etapas posteriores necesiten y lo fabriquen a tiempo. Entonces, por eso se van creando, digamos, esta clase de, digamos, de restricciones, que como ven en realidad sigue básicamente la misma idea de una ecuación de inventario general, pero lo hace obviamente simplemente entre etapas. Vamos a subir esto y ya. Ahí. ¿Nos falta algo en nuestro modelo?
falta alguna cosa? No, creo que no. Hay un detallito nomás, una cosita poca por ahí. Lo de no igualarla a cero. ¿El qué cosa? El no igualarla a cero, la No, variable. no hay que igualarlas a cero. Pero hay algo, es una formalidad lo que falta, Que los valores estaban mayor que cero, ¿no? ¿cierto? Obviamente, siempre acuérdense, hay que Pero decir eso, que x y j mayor o igual a 0 y y sub y j mayor o igual a 0. Dime, pero eso es solo para Lingo. O en ¿qué el Excel cosa? igual. Esa No, formalidad. no. No, es que estas dos, no, en realidad es una formalidad del modelo, Ya. porque siempre cuando uno escribe el modelo en papel hay que hacer estas indicaciones, porque en realidad, ¿cierto? Son instrucciones para cuando uno lo ingresa al software, pues, porque obviamente